Planificación de la educación. Bueno, algunas reflexiones en torno al desarrollo regional. Vamos a partir de una pregunta que es importante que vayan construyendo, deconstruyendo y debatiendo a lo largo del curso, que es la planificación. Que estas primeras reflexiones nos van a aproximar a esta temática. Partimos de una gran imagen. El sistema educativo es un marco, un gran rompecabezas en el que cada actor desempeña su papel y cuando uno rompe la cadena todo el sistema se ve afectado. Aquí nos queremos aproximar a entender la planificación educativa, sobre todo en América Latina, con la presencia de instancias externas, organismos internacionales e incluso en los acuerdos entre países, la política de Estado, las organizaciones intermedias y a nivel micro, las instituciones educativas y las comunidades, como parte de toda esa estructura para explicar de dónde se desprende y por qué se desprende la política educativa y por tanto la planificación educativa. También es clave que entendamos que la planificación educativa no viene de la nada, representa un modelo económico, un modelo de Estado, una realidad sociopolítica. Los años 60 y 70, por ejemplo, en América Latina vamos a encontrar un modelo de Estado centralizado, un desarrollo económico que apuesta al mercado nacional y a la vez una realidad sociopolítica convulsa, dictaduras, golpes de Estado, mucha inestabilidad. Todo esto se ve reflejado en la planificación educativa. Ahora bien, nos interesa también sistematizar algunos aspectos claves en el desarrollo de la planificación por décadas. Entre 1950 y 1970, la planificación tiende a responder a la crisis económica de la región. Se busca dar coherencia y unidad a las acciones en América Latina. En 1960, que si se quiere, es la época dorada de la planificación educativa en América Latina, tiende a haber una visión unificada. Es clave el rol de la CEPAL y de la UNESCO. La perspectiva de planificación tiende a asociarse con el desarrollo económico, es decir, si se promueve la educación hay crecimiento económico. Y sobre todo la planificación educativa tiende a apostar a una mayor cobertura y expansión de los sistemas en cada uno de los países de la región. La década de los 70, la planificación tiende a relacionarse con la efectividad del sistema educativo versus las demandas sociales y se plantean respuestas a problemáticas específicas en términos de cada país. De esta etapa es importante que anotemos algunos elementos. La visión que se tiene de la planificación es normativa, es decir, centralizada por el Estado y el Ministerio de Educación. Esa planificación de la educación tiende a ser parte también del modelo de desarrollo regional y nacional. Hay un crecimiento cuantitativo del sistema que se ve reflejado en una expansión, en una cobertura del mismo. Y esa visión normativa de la planificación tiende a ser muy lineal. En muchos sentidos no ve toda la complejidad socioeconómica y política de la región y por ende del mundo. La década de los 80 nos va a llevar a una transición económica en la región en el modelo de Estado. Va a haber una descentralización del Estado, una privatización de servicios, un replanteamiento en las funciones del Estado. Esa planificación tiende a verse en la década de los 80 en muchos países como elemento común, como un mecanismo de control. Tiende a verse también vinculada a las políticas globales de cada país, ya no solo aislada propiamente al Ministerio de Educación. Hay un retroceso en aquella expansión y aquella cobertura que tuvo en las décadas previas, producto también de esa reforma del Estado y la nueva lógica económica. Se incorporan algunos elementos interesantes como son la visión sectorial, al responder a diferentes contextos, a diferentes actores, y paulatinamente también se incorpora la idea de una planificación educativa a largo plazo. La década de los 90 es un decenio de transición, nuevamente previo a el nuevo siglo. Hay un replanteamiento de la planificación educativa que tiende a valorarse mucho el contexto. Hay discusiones regionales para brindar respuestas a las demandas sociales, por ejemplo, interculturalidad, el tema de derechos, que se tienden a ver dentro de los planes educativos más globales. Para el nuevo siglo aparecen algunos elementos que tienden a ser pues, novedosos. Hay una definición del proceso educativo desde la perspectiva de la planificación. Hay una redefinición también de lo que es la educación, ya no solo vista como la escolarización o la cantidad de años que tiene una persona en algún nivel, alguna modalidad, sino ver a la educación como un proceso a lo largo de la vida. Dentro de lo que es la lógica de la globalización, se tiende a dar muchísima importancia al conocimiento y también el conocimiento dentro de lo que es el sistema educativo y reflejado en la planificación educativa.
hay la aparición de nuevos actores y de actores claves dentro de la planificación y la toma de decisiones. También se ve reflejada esa lógica de la globalización en la política curricular, donde se establecen algunos contenidos y objetivos mínimos. Este pequeño resumen nos permite llevar a dos preguntas. ¿Por qué la planificación educativa es un ámbito en constante modificación? ¿Cuál es la relación entre planificación educativa y el modelo político y económico? Estos dos elementos, a partir de reconstruir y de construir el desarrollo de la planificación en términos históricos a nivel de América Latina, nos va a permitir avanzar en esa pregunta inicial: ¿de qué es la planificación?